largo de la historia, retratar la naturaleza ha sido una herramienta importante para plasmar su complejidad. Acompáñennos en nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, donde la ilustradora científica Valentina Nieto nos hablará un poco sobre la relación que existe entre la ciencia y el arte. Mi nombre es Joana Abril y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Entonces, hola a todos, yo soy Valentina Nieto, como dijo Daniela, soy ilustradora científica y egresada de Biología de la Universidad Nacional. En general trabajo ilustración científica con varios grupos, pero hoy les voy a hablar específicamente de los artrópodos. Y espero que aprendan un poquito y les interese mucho más la ilustración científica y los artrópodos por este lado. Primero que nada, quiero hablarles un poco acerca del origen de la ilustración científica. Si bien esto se puede datar a la prehistoria, cuando los humanos empezaron a retratar lo que veían a su alrededor, realmente empezó a tratarse como un oficio, más o menos en el año 15, en el siglo XV, con el descubrimiento de América. En ese entonces empezaron a hacer muchas expediciones que involucraban tanto científicos como ilustradores y en las que se trataba de plasmar. Dime. Qué pena, Valentina, perdimos la imagen de tu presentación. A ver. Ya revisamos. Gracias. Ahí estamos viendo. ¿Ahí ya te aparece otra vez? Sí. Dale, entonces, como les decía, fue hasta más o menos el siglo XV que empezó a tratarse como un oficio como tal, y fue a partir Perdóname. de expediciones, dime. Discúlpame, no, yo creo que cuando lo pones en pantalla completa, no sé por qué razón no se está viendo. Entonces, de pronto déjala ¿Ahí así. ya lo ves de nuevo? Ahí se ve, pero cuando lo pones en pantalla completa no se está viendo. Ok, dale, entonces dejémoslo así. No hay... Vale, gracias. Les decía, en ese siglo se empezaron a hacer muchas expediciones para explorar este nuevo mundo, y entre estas expediciones la más importante tal vez es la Real Expedición Botánica del Reino de Nueva Granada. En esta expedición se hicieron como resultado más o menos 20.000 láminas ilustradas que retrataban mucha de la botánica de este nuevo mundo, y fueron expediciones que concentraban tanto científicos como artistas a lo largo de toda la expedición, y ahí el trabajo de ellos, como obviamente no había cámara, era tratar de retratar todo esto que iban encontrando. Pues en las colecciones biológicas todos los colores se van perdiendo, todos los hábitos, las formas, entonces ellos tenían ese trabajo como de plasmar y dejar para la posteridad todo este tipo de descubrimientos. Pero estas expediciones conjuntas entre científicos y artistas pues no siempre eran posibles, y muchas veces el artista tenía que basarse solamente en las descripciones que hacían los exploradores. Uno de los principales ejemplos de este ejercicio es esta ilustración, que es el rinoceronte de Durero. Durero fue un artista alemán que retrató mucha de la fauna desconocida en ese entonces para Europa, y este rinoceronte lo hizo a partir de la descripción que recibió de un explorador. Entonces, aquí nosotros vemos que si bien no es un rinoceronte como tal, o sea, como estrictamente científico, por decirlo así, pues sí se retrata lo que podría ser la esencia de un rinoceronte. Se estarán preguntando yo por qué les estoy hablando de rinocerontes con armaduras y cuernos. Y es que en el dibujo de los artrópodos a veces uno trabaja como si no existiera el animal, como si no lo hubiera visto, como si no pudiera verlo realmente nunca. Y esto es porque tienen una complejidad especial con respecto a otros grupos de animales. Por ejemplo, algo que los hace muy especiales es esa complejidad estructural que tienen, que es muy diferente a la anatomía de los vertebrados, por ejemplo.
En los artrópodos la diversidad es inmensa, o sea, hay diversos tipos de patas, de antenas, cambian incluso en el número de apéndices que tienen, el tegumento de los que está recubierto, entonces es una gama inmensa, una variedad muy grande y por eso es tan difícil llegar realmente a abordarla. Esto es un problema al que se enfrentan generalmente los taxónomos y es cómo abordar esta complejidad para que sea digerible y así pueda transmitirse al conocimiento, así pueda sacarse un resultado ya sea editorial o en general de la descripción de especies, por ejemplo. Entonces, la ilustración es especialmente importante en el mundo de los artrópodos porque a veces son figuras tan abstractas, tan difíciles de ver, que se necesita la ilustración como recurso para sacarlas y ponerlas en algo como más real y que uno pueda digerirlo y entenderlo. Para esto, una de las cosas más importantes es clarificar y como exaltar ciertas estructuras. Digamos, no sé si aquí todos los que están escuchando sean biólogos, pero para los que no, para la identificación de especies se usa algo que se llama clave taxonómica. Las claves taxonómicas lo que hacen es ir describiendo el espécimen a través de cada una de sus características. Entonces se describe, por ejemplo, en los insectos, la forma de la pata, que tienen ciertas pilosidades, que tienen ciertas estructuras en distintos lugares. Entonces, la ilustración ahí juega un papel muy importante porque a lo largo de la clave uno encuentra un vocabulario y unas palabras que muchas veces se convierten en un accesorio al dibujo en sí mismo. Me explico, uno puede encontrar como tegumento con mucha pilosidad, pero ¿qué es mucha pilosidad? O oval o cuadrangular, pero esas palabras quedan un poco abstractas y es hasta que se recalcan en el dibujo, hasta que se aíslan en una ilustración que realmente se hacen entendibles y esto hace que sea posible digerir mejor y entender mejor lo que es la descripción de las especies, por ejemplo. Para esto, cómo se trabaja en ilustración es uno, con la descripción del experto. Uno como ilustrador básicamente se sienta a recibir clase del experto porque es como enfrentarse de la nada a eso. A pesar, digamos, de que yo soy bióloga, me he visto en la situación de que son ellos los que entienden lo que uno tiene que ver, de lo contrario, como que no sería posible llegar a dibujar lo que ellos quieren que uno dibuje. Este es un ejemplo de esto. Es una ilustración de Antonio Melik y aquí lo que se hace es una abstracción, una simplificación de esto que son los palpos de unas arañas. En los arácnidos es especialmente importante las partes genitales y ciertas partes realmente microscópicas que tienen que extraer del animal para poder hacer las identificaciones. Entonces lo que se hace es ese proceso de extracción y la partecita queda en una lámina que uno se sienta a estudiar en el microscopio. Si ustedes ven aquí esta primera imagen, resulta muy confuso porque uno, quedan residuos de la extracción, dos, las cámaras de las que disponen los científicos no siempre son las mejores, entonces es muy difícil llegar a ver lo que uno necesita ver en las claves. Así que aquí se hace todo el proceso en el que se saca toda la información relevante, como este tipo de formas, las curvas, lo que tiene que resaltarse, hasta llegar a algo mucho más esquemático, que es lo que realmente va a ayudar a entender las claves. Otra cosa que hay que abordar en la ilustración de artrópodos es, como les decía, esa diversidad de formas. Para hacer una ilustración, uno tiene que sentarse a estudiar el animal que va a dibujar. ¿Por qué? Porque nomás desde la punta de la pata de ese artrópodo, que si tiene una o dos uñitas, eso ya se te puede cambiar la especie, así que tú tienes que hacer un trabajo consciente de estudiar el bichito y así conocerlo y realmente llegar a plasmarlo en el papel y no estar dibujando cosas locas. Este es un ejemplo de esa variedad, por ejemplo, todas estas antenas, de la variedad de antenas en insecto es de al menos 10 tipos de antenas, entonces es algo que uno tiene que tener cuidado para no ir a retratar a alguna otra especie. Para empezar a abordar este tipo de dibujos, lo primero que se tiene que hacer es un estudio anatómico
de la especie como tal. Entonces uno tiene que empezar a ver las patas, el número de segmentos que tiene, si tiene ciertas pilosidades en ciertos lugares, porque eso también es muy importante. También ver si de pronto es importante para su identificación algún carácter en especial. Esto es importante porque muchas veces ese carácter puede estar cubierto por mucha pilosidad, por ejemplo. Y parte del trabajo del ilustrador es no simplemente copiar el animal que está ahí enfrente y dibujarle el montón de pelo, por ejemplo, sino tratar de exaltar esa estructura que está cubierta y que el dibujo llegue a ser más informativo que una foto misma. También este estudio tiene que estar acompañado con un estudio del comportamiento, porque muchas especies difieren en eso, a pesar de que tengan una misma estructura corporal, su comportamiento puede hacer que sean distintas especies o distintos grupos de especies. Por ejemplo, cuando se dibujan mariposas, es importante que uno sea consciente de si la vas a dibujar en vuelo o si la vas a dibujar posada. Si la vas a dibujar posada, entonces esa mariposa abre las alas cuando se posa o las cierra, o todo ese tipo de cosas son súper importantes. Para la ilustración de los artrópodos es importante elegir la técnica, y esta depende del objetivo que tenga del objetivo que tenga el dibujo. Por ejemplo, para los artículos científicos, lo que más se utiliza es el puntillismo, la ilustración en blanco y negro, ya que lo que se intenta retratar son estructuras muy específicas y que no deben dejar espacio para ninguna malinterpretación. Digamos, a veces el color puede que cambie un poco cómo se ven las cosas, y en general con el puntillismo o con el uso de técnica en blanco y negro, ya sea tramas o puntillismo, se pueden lograr estructuras más simplificadas. También se pueden usar técnicas mixtas. Digamos, esta es una ilustración que hice ya más o menos hace 2 años, y esta, si bien es científicamente real porque cumple con todas las características de esta especie de bombus, también tiene su espacio de interpretación por los colores que tiene la planta, por la posición y todo eso. Entonces se pueden trabajar diferentes técnicas dependiendo del objeto que tenga la ilustración. Este que ven acá es de tinta con acuarela para el color. También, digamos, si ya trabajamos en algo más de divulgación, empieza a jugar un papel importante toda la estética que uno le aplique a la ilustración, y en ese caso se trabaja más la ilustración a color. Yo, por ejemplo, trabajo más que todo con acuarelas. Esta es una ilustración de una Piricitia, si no estoy mal, se llama La Mariposa. Y aquí ya es importante empezar a estudiar lo que es la textura de los insectos. Esto también es algo súper variable a lo largo de todos los artrópodos, y es que unos tienen escamas, otros tienen quitina, otros tienen, así varía un montón. Entonces uno tiene que ponerse a estudiar la superficie para ver qué técnica utiliza. En este caso, para mí la acuarela funciona muy bien en este caso de las escamas, y en general es lo que más uso porque asemeja muy bien la textura que se quiere lograr, todas las pilosidades, las partes y todas estas cosas. En la ilustración, ya más o menos para terminar, hay algo a lo que uno se enfrenta que es especialmente problemático, y es la iridiscencia en los artrópodos. La iridiscencia es muy complicada porque, bueno, para los que no sepan, es un fenómeno en el que, dependiendo de el ángulo en el que uno vea al animal, cambia el color de este. Entonces, digamos, en esta foto que ven acá, yo le estaba moviendo así la mariposita, y unas veces se veía así café y otras veces se veía azul y morada. Entonces, eso es especialmente problemático porque uno se mueve y va cambiando de color el animal. Entonces, lo más importante es como definir una posición que uno quiera ilustrar y tratar de poner todos los colores en esas 2 dimensiones, pero que se vean más o menos todos los ángulos en donde está dando la luz. Para esta ilustración, que es de esta mariposita que está acá, también utilicé acuarela, como les digo, es lo que más utilizo. Pero para iridiscencia, digamos, de abejas como los euglosinos de los que nos exponían en la anterior charla, uso
técnica mixta en este caso, que es tinta y lápices de colores. Entonces, estas combinaciones muchas veces ayudan un montón a poder lograr estas texturas tan raras y tan diversas que hay entre los artrópodos. Ya para terminar, les quiero mostrar una de las aplicaciones de la ilustración que me parece más interesante, y es la posibilidad que abre a mostrar cosas que uno no puede ver a través de la fotografía ni a través de otras artes, y es reconstruir ecología de los animales. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando en este lado una ilustración del profesor Camargo de Brasil, que es de meliponinos, o sea, de las abejitas sin aguijón. Este es un nido de las abejitas sin aguijón. Aquí el ilustrador muestra, esto es como un corte transversal. El ilustrador muestra cómo están dispuestas todas las cámaras donde ellas crían a las abejas de la siguiente generación. Disculpen. Y es algo como recrear toda esta escena que no sería posible sin la ilustración y que resulta muy informativo para saber la ecología de un animal. Lo mismo pasa acá con esta ilustración, que es de un nido de hormigas. Disculpen. Que es un nido de hormigas en el que también se ve un corte transversal, se ven todas las celdas y los túneles que ellas construyen. Este tal vez es una de las aplicaciones más chéveres que me parece a mí para la ilustración, porque permite crear escenarios que no sería posible retratar de otro modo. Se repite no solo en este tipo de trabajos, sino también si uno quiere mostrar, por ejemplo, un estudio de polinización o algo en lo que trabajé hace unos años en el jardín botánico, y es que ellos querían mostrar la diversidad de abejas del jardín y cómo ellas se acercan a ciertas plantas. Entonces, obviamente era súper difícil llegar a tomar la foto a la planta volando precisamente a esa especie, a la abeja volando precisamente a esa especie de planta. Entonces, simplemente escoger cada individuo y uno puede ir armando la escena. Con eso termino. Es un poco de lo que es la ilustración alrededor de los artrópodos y en general la ilustración científica. Aquí al final les dejo mi contacto. Con esto me pueden escribir o me pueden mostrar ilustraciones que tengan, procesos, si tienen alguna pregunta, y también ver algunos de mis trabajos. Gracias. Si tienes preguntas, déjalas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y encuéntranos en nuestras redes sociales como Artrópoda TV. Nos vemos en un próximo video.